Capítulo 21. Mark no tardó mucho en encontrar a Jackson. Estaba en un recinto hecho de troncos que albergaba a un grupo de caballos. Estos estaban sudorosos y relinchaban, por lo que Mark supo que Jackson había estado trabajando con ellos. No sabía cuál iba a ser la reacción de Jackson al verle, después de las supuestas libertades que se había tomado con su esposa, pero no se esperó que le sonriera. Le enfureció tanto que nada más acercarse a él, le dio un puñetazo y lo tiró al suelo. ¿Te has vuelto loco?, gruñó Jackson desde el suelo y llevándose una mano a su mandíbula dañada. Tenemos que hablar. Fue lo único que dijo Mark, pero fue señal suficiente para que los hombres que estaban cerca se marcharan a paso ligero. ¿Qué te pasa?, preguntó Jackson mientras se levantaba y se sacudía el polvo. Si tienes un mal día, no tienes que pagarlo conmigo. ¿Qué hay entre tú y mi esposa?, soltó sin miramientos. Jackson se quedó paralizado y mirándolo como si se hubiera vuelto loco. ¿Con Chastity? Con la señora Grant, repuso furioso, acercándose unos pasos a Jackson con los puños apretados, visiblemente conteniéndose. Como respuesta, Jackson alzó las manos, como queriendo poner una barrera entre ellos. Oye, no sé a qué te refieres. Mark le observó deteniéndose en sus ojos. Conocía muy bien a Jackson y sabía cuándo éste mentía. Ese era el motivo por el que siempre le ganaba al póker, y que ahora, al mirarle fijamente, notara su incertidumbre. Su amigo no bajaba la cabeza, ni titubeaba. No le sudaban las manos, ni temblaba. Ni siquiera parecía saber de qué le estaba hablando. ¿Acaso se había equivocado respecto a ellos? De solo pensarlo, todo su cuerpo se sacudió. No sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Fue una pregunta, aunque no necesitaba una respuesta. Aún así, Jackson negó con la cabeza, consiguiendo que el mundo de Mark se hundiera. ¿Qué había hecho? Pero antes de ir corriendo a pedirle perdón a Chastity, necesitaba aclarar un par de cosas. El otro día, en el establo, te oí decir que estabas tonteando con alguien. ¿Quién es? Jackson le miró extrañado. Primero se acercaba a él para golpearle, y luego le preguntaba cosas sin sentido. Es una muchacha del pueblo, la señorita Taylor. No sé si la conoces. Escucharle decir ese nombre fue como recibir un puñetazo en el estómago. En el acto sintió náuseas al empezar a girar todo a su alrededor. Dios, ¿qué he hecho?, susurró mientras retrocedía y se apoyaba en la valla. ¿Qué sucede? Si te lo digo me darás un puñetazo, y lo peor de todo es que me lo merezco, aseguró Mark sin atreverse a mirarle a los ojos. Ahora era él el avergonzado. Se daba cuenta de que debía haber hablado primero con Jackson para aclararlo todo, hasta que recordó que había sido su madre quien le había dicho a Chastity que él la buscaba para hablar. Ahora se daba cuenta de su manipulación, y cómo lo había organizado todo para que hablara con ella antes de que averiguara la verdad. Su madre había sido muy inteligente, al haber sabido elegir el momento perfecto. Incluso estaba llegando a pensar que su conversación había sido intencionada, no solo para provocarle dudas, sino enfado. Así, bebido, desolado, confuso y furioso, se había enfrentado a Chastity sin haber contrastado la información que tenía. Pero debía ser justo. Una gran parte de la culpa era suya. Chastity le había preguntado si confiaba en ella, y había dudado. Había puesto por encima todo lo malo de Chastity, como las habladurías, su comportamiento imprudente y las opiniones de su madre, antes que su seguridad en ella. Mark observó a su amigo que lo miraba expectante y suspiró. Merecía saber la verdad de todo lo que se estaba diciendo y de sus consecuencias, y debía ser él quien se lo dijera. Aunque acabara con un diente de menos y un ojo morado de más. No sé si sabes que se rumoreaba que entre tú y Chastity, que entre vosotros... Jackson no dijo nada, solo entrecerró los ojos y siguió mirándole, como indicándole que siguiera hablando. Luego mi madre empezó a insinuar que entre vosotros había algo a mis espaldas. Escuchó como su amigo bufaba. Y por último, te oí hablar en el granero de tu conquista, justo el día después de que os viera a Chastity y a ti, saliendo del granero a altas horas de la noche. Entonces, ¿pensabas que te estaba poniendo los cuernos con Chastity, y era tan tonto para contárselo a todo el mundo? No exactamente. Jackson no le dejó terminar. ¿Me acusas de engañar a mi mejor amigo a plena vista? Parecía que Jackson estaba más ofendido por dejarse ver por todos que por acusarle de serle infiel, algo que sorprendió a Mark. Parece que te importa más que todo el mundo parecía rumorear sobre vosotros, que el hecho de que te acuse de ser el amante de mi esposa. Jackson le dio un empujón, ofendido. Pues claro que me importa más.
Lo de ser su amante no se lo cree nada más que un idiota. Pero que sea tan estúpido para hacerlo a plena vista. Y mirando a Mark, alzó una ceja y prosiguió. Lo que me lleva a la conclusión de que eres doblemente idiota. Mark no tuvo más remedio que sonreír. No solo por la cara de enfado de su amigo mientras le hablaba, sino por la tensión que acababa de desaparecer de sus hombros. Ahora que lo pintas así, parece algo tonto, aseguró Mark. Te pido perdón por haber pensado algo así de ti. Tú no tienes la culpa. Las palabras de Jackson le dejaron con la boca abierta al no esperarlas. A ver, dijo a Mark para explicarse. ¿Conoces a Chastity desde hace, qué, unos meses? Vuestra relación se ha centrado primero en las cartas, y luego en la intromisión de tu madre. ¿Cómo no iban a surgir problemas? Ahora que lo pensaba, su amigo estaba en lo cierto, y se sentía fatal por no haberse dado cuenta antes. No debes dejar que vuestro matrimonio sea de tres. Y no me mires a mí, me refiero a tu madre. Tienes razón, concluyó, sabiendo que le quedaba una dura conversación con Chastity para expiar sus equivocaciones. Pero algo sucedió que hizo que se volvieran y sus corazones se encogieran. Ante ellos se hacía realidad algo que les acompañaría en sus pesadillas, al no poder olvidar esa imagen. Mark solo pudo gritar petrificado por el miedo, mientras lamentaba que el destino le quitara la oportunidad de pedirle perdón a Chastity. Mientras Mark y Jackson hablaban en el exterior de la casa, Chastity se había refugiado en su habitación para llorar a solas. Sobre la cama, pensó en las ilusiones que se había formado al recibir la primera carta de Mark, así como la emoción que sintió al llegar al rancho y tenerlo ante ella. Se había enamorado de él como una tonta, pasando por alto que en realidad eran dos desconocidos. Y ahora tendría que pagar por ello. Miró su alianza y se preguntó qué debía hacer. Mark no confiaba en ella, pero estaba profundamente enamorada de él. ¿Debía perdonarle y olvidarlo todo? ¿Debía dejarle y comenzar de nuevo en otro lugar? La primera pregunta tenía una respuesta sencilla, al estar dispuesta a perdonarlo y comenzar de nuevo si él se disculpaba. Pero, ¿podría él olvidarlo todo y no volver a desconfiar de ella? Y respecto a la segunda pregunta, no estaba segura de poder alejarse de ese lugar sin más, y menos aún de su marido. Lo amaba, y para bien o para mal, no podría vivir sabiendo que lo había dejado atrás. Siempre se preguntaría si pudieron arreglarlo todo, y además, era su esposo. No podía dejarle. Aún así, no soportaba la idea de seguir viviendo en ese lugar con Grace. Intuía que ella tenía algo que ver en todo este asunto, y sabía que seguiría interfiriendo en su matrimonio. Pero, ¿qué podía hacer con ella? No podía pedirle a Mark que decidiera entre ella y su madre. ¿O sí? Con esta pregunta rondando su cabeza, se incorporó al escuchar cómo alguien entraba en su cuarto. Se sentó sobre la cama, y se tensó al oír cómo el intruso se quedaba quieto junto a la puerta que había dejado cerrada. La tarde ya estaba acabándose, por lo que la penumbra comenzaba a apoderarse de la habitación, y con ello las sombras cobraban vida. Chastity sabía que el intruso no podía ser Lucy, y mucho menos Mark con su andar peculiar debido a la molestia de su pierna herida. Por lo que solo podía ser otra persona. Alguien que no deseaba ver en ese momento. ¿Qué hace en mi cuarto, Grace?, preguntó sin ni siquiera girarse para ver quién era. Te recuerdo que esta también es mi casa, escuchó como su suegra le decía con voz petulante. Confirmada su identidad, Chastity se inclinó para encender la lámpara de queroseno que tenía sobre su mesita de noche. No estoy de humor para recibir visitas, soltó Chastity, aún sin mirarla, al no tener la intención de enfrentarse a ella. Y yo no estoy dispuesta a soportar tus malos modales y tu desvergüenza. Al escucharla, Chastity se levantó de la cama y se giró para comprobar la figura regia y retadora de Grace. No tengo ánimos para hablar con usted. Le pido con educación que se marche. Trató de ser educada, sobre todo por respeto a Mark, pero le estremecía la forma despectiva con que la miraba, con la barbilla bien alzada. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, dijo con asco Grace mientras avanzaba unos pasos hacia ella. ¿O crees que soy tan ingenua como los otros? A mí no puedes engañarme como has hecho con mi hijo. Chastity estaba a punto de contestarle que no estaba dispuesta a hablar con ella de ese asunto, cuando Grace se adelantó unos pasos más hasta colocarse frente a ella para seguir con su ataque. Siempre supe que nos traerías problemas, pero no imaginé que no pudieras esperar para abrirte de piernas para ese capataz. No voy a consentirle que pague sus amarguras conmigo, dijo ofendida Chastity, pero Grace no pareció escucharla. Era como si estuviera fuera de sí,
y ante ella solo viera a una persona que debía odiar y apartar de su vida para siempre. El labio de Grace se curvó en una aterradora sonrisa que consiguió poner los pelos de punta a Chastity. Sinceramente, no imagino lo que mi hijo ve en ti. Podría haber tenido cualquier dama con clase del Estado, y sin embargo se conformó con una muchacha salida de las cloacas como tú. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Chastity se erizó ante su insulto. Quizás yo le ofrecí el amor que tanto necesitaba y nadie se dignaba darle, repuso erguida. Desde que la conoció, Chastity siempre trató de ponerla en su sitio, pero hoy, además, no estaba dispuesta a ofrecerle sus modales. No cuando no se los merecía por lo que había hecho. ¿Cómo te atreves?, soltó indignada Grace con los ojos destellando furia y la respiración acelerada. Te exijo que me muestres respeto. El respeto se gana, señora Grant. Y desde que he llegado a esta casa no ha conseguido ni mi respeto ni mi cariño. ¿Tu cariño? ¿Para qué quería el cariño de una muerta de hambre como tú? Era evidente que la furia iba creciendo en su interior. Tanto que Chastity dudó si seguir provocándola, pero se dijo que ya estaba cansada de ceder, y ahora le tocaba a ella decir lo que pensaba, costara lo que costase. Ese es su problema. Se cree tan por encima de los demás que no permite que nadie se le acerque, ni siquiera su hijo. ¡Basta!, le exigió con una mirada tan cargada de odio que Chastity retrocedió temiendo por su bienestar. Él estará mejor sin ti. Lo estaremos todos. Por desgracia, estáis casados, y solo hay una forma de hacer que te marches. Chastity no entendía lo que decía hasta que fue demasiado tarde. Grace se abalanzó sobre ella, cogiéndola del cuello con ambas manos y apretando con fuerza. Mostraba unos ojos vidriosos, como si no viera lo que realmente tuviera delante, y un rictus en su rostro de puro odio. Sin lugar a dudas, Grace había enloquecido, y Chastity se había dado cuenta demasiado tarde. Sin apenas poder respirar, Chastity trató por todos los medios de apartar las manos de la demente Grace de su garganta, pero cuanto más se resistía, más apretaba su suegra. El aire comenzó a fallarle, y sintió como las piernas le fallaban. Si no hacía algo, iba a morir, y Mark nunca se lo perdonaría. De pronto, todo estuvo claro. A pocos minutos de su muerte, solo podía pensar en su marido, y la vida que pudieron tener juntos. Visualizó su vida en el rancho, con sus hijos, y el amor de Mark, y tuvo la certeza de que ese era su sitio. Junto a su marido. Junto al hombre que amaba. Era una lástima que a punto de morir supiera con certeza el camino que debía seguir. El camino del perdón. Del amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, sabiendo que con la puerta cerrada y en el piso de arriba, nadie iba a ir a ayudarla. Estaba sola, y todo dependía de ella. Pero ya apenas sentía fuerzas para resistirse. En un esfuerzo por sobrevivir, retrocedió, tropezando con la mesita de noche. En pocos segundos, las sombras de la noche comenzaron a bailar tras ella, confundiéndola. Pero ahora no podía concentrarse en ello. Debía salvarse. Ella era joven y más fuerte que Grace. Al mirarla a los ojos, no le cabía duda que la fuerza de Grace provenía de su locura, pero ella tenía un corazón fuerte que le podía dar la energía necesaria para apartarla. Sin resistirse a luchar, apartó las manos de su cuello, al ser imposible apartar las manos de Grace de su garganta, y con todas sus fuerzas, la golpeó en el estómago. La reacción de Grace no se hizo esperar, al encorvarse y perder su agarre en el cuello. Este segundo de confusión fue suficiente para que Chastity pudiera respirar, y apartara de un empujón a Grace. Pero Grace no pensaba soltar a su presa tan fácilmente, y al ver cómo Chastity pasaba por su lado para huir de ella, la agarró de su brazo para detenerla. «No vas a ir a ningún sitio», le aseguró mientras le sonreía. Horrorizada, Chastity dio un tirón para soltarse del brazo, pero no consiguió su propósito. En su lugar, lo único que logró es que Grace comenzara a reírse con todas sus fuerzas. «Maldita demente», dijo justo antes de apartarla de un empujón, consiguiendo que el cuerpo de Grace fuera lanzado hacia atrás. Sin pensarlo dos veces, Chastity comenzó a correr de nuevo, más que dispuesta a alejarse, hasta que unos horribles la detuvieron. El pelo se le erizó, y estuvo tentada a seguir adelante para salir de esa pesadilla. Pero esos horribles gritos. Chastity no supo qué la hizo parar y girarse, pero nunca, jamás, podría olvidar la imagen que tenía ante ella. En algún momento de la discusión, la lámpara de queroseno de su mesita de noche debió caerse, provocando que el queroseno se derramara y se prendiera con la llama. Sumidas en la pelea,
Ninguna de las dos se dio cuenta de cómo iba creciendo el fuego, y cuando Chastity empujó a Grace hacia atrás para salir corriendo y escapar, sin darse cuenta, la había arrojado a las llamas. Ahora Grace se hallaba en el suelo semicubierta de llamas, que a cada segundo iban creciendo y envolviéndola. Horrorizada, Chastity vio paralizada cómo Grace, al tratar de alejarse de las llamas, se acercaba a la cortina, que al ponerse en contacto con las llamas, comenzaban a arder, atrapando entre sus garras a la mujer indefensa. Los gritos de Grace se volvieron feroces, cuando el fuego llegó a su cara. Gracias a la ventana abierta, el aire avivaba el incendio, comenzando a extenderse por toda la cortina. Por un segundo, Chastity estuvo tentada a salir corriendo para ponerse a salvo, pero permanecía quieta mientras los gritos de Grace se clavaban para siempre en su memoria. No podía dejarla quemarse viva, se repetía, a pesar de haber sido un problema constante desde que llegó al rancho. Pero Chastity no podía dejar que muriera de esa manera, aunque para salvarla pusiera en peligro su propia vida. Con la decisión tomada, Chastity se dirigió hacia el fuego, y sin importarle quemarse las manos, tiró con fuerza de la cortina. Pretendía que cayera para poder apagarla en el suelo, y con ello, apagar también el cuerpo de Grace. Pero no pensó que la cortina, justo al caer, incendiara un pequeño borde de su falda. Ajena a esto, comenzó a patear la cortina que poco a poco se apagaba. Pero el fuego no pensaba rendirse tan fácilmente, y se dispersó al tomar contacto con el edredón de la cama. Chastity no vio cómo el fuego se extendía cerrándole el paso. Solo podía ver cómo el fuego de la cortina se apagaba, y con ello el cuerpo de Grace. Hasta que sintió un intenso dolor en una de sus piernas, y al mirar, vio cómo las llamas comenzaban a subir por su falda. El fuego había prendido. Enloquecida al ver su falda arder, comenzó a golpearla para apagar las llamas, hasta que escuchó algo que le heló la sangre. «¡Ayúdame!». La voz, apenas sin fuerzas, de Grace, que se hallaba tirada en el suelo, la sobrecogió, al pertenecer a un cuerpo quemado y sin fuerzas que la miraba aterrorizado. Solo entonces alzó la mirada, y pudo ver la habitación cubierta en llamas. Solo había un pequeño camino por el que poder salir, pero si no se daba prisa, se quedaría bloqueada por el fuego. Algo dentro de ella tiraba para que saliera corriendo, antes de que el fuego la atrapara en una muerte horrible. Pero no podía hacerlo. No podía abandonar a Grace, que la miraba implorándole ayuda. «Grace», dijo, y comenzó a llorar. Debía decidir entre salvar su vida o intentar salvar a las dos. Miró a la salida, que cada vez parecía más lejana y encogida por el fuego, y luego miró a Grace. La mujer la seguía observando, solo que esta vez con la mano en alto pidiendo ayuda. El humo comenzó a ser tan denso que comenzó a toser, y supo que debía darse prisa en tomar una decisión. No tuvo que pensarlo más. Extendió su mano, cogió la mano quemada de Grace, y con ello selló su destino.